Hola, bienvenidos a Tus Derechos, programa producido por el Tribunal Constitucional y que se transmite a través de la señal de JNE-TV. Los saluda Guillermo González Navarrete y los acompañaré en los próximos minutos. Hoy tenemos un programa muy especial. Nos acompaña en los estudios el señor presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Ernesto Blume Fortini, recientemente elegido como presidente del máximo órgano intérprete de la Constitución. El tribunal ha renovado sus autoridades y el doctor Blume es su flamante presidente y hoy nos acompaña. Muchas gracias por estar en Tus Derechos, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, comenzamos el programa con una pregunta que resulta central. ¿Cuál es el rol del Tribunal Constitucional y de sus jueces? Bueno, ante todo, muchas gracias por esa pregunta, que me parece una pregunta que va al núcleo y a la razón de ser de nuestra institución. El Tribunal Constitucional, en primer lugar, es un órgano de rango constitucional. ¿Qué significa esto? Que el tribunal está creado por la Constitución y tiene dos roles que son fundamentales. Por un lado, es el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y por otro lado, es el garante de la vigencia de la Constitución. En cuanto la Constitución expresa la voluntad popular respecto a la forma de nuestro Estado, a las reglas de convivencia y que rigen en nuestra sociedad peruana. Se dice técnicamente la Constitución es la expresión normativa del poder constituyente, es decir, del poder que funda el Estado-Nación. Y entonces en el Estado constitucional, que es el Estado en el cual estamos viviendo actualmente en el Perú, y que se origina con la Constitución de 1979 y se replica en la Constitución vigente de 1993, todo está diseñado para que no haya ninguna área o ningún sector, o llamemos ningún territorio liberado de control. Todo debe estar controlado y sobre todo controlado en los dos pilares del Estado constitucional, que es la persona humana y sus derechos, fin supremo de la sociedad y del Estado, que es inclusive anterior y superior al Estado, y la Constitución como expresión de la voluntad del pueblo y como expresión de este poder fundacional del Estado-Nación. Y precisamente el órgano que se encarga de velar porque estos dos pilares o estos dos valores o principios fundamentales del Estado constitucional se respeten es el Tribunal Constitucional. Porque nosotros defendemos la persona humana y sus derechos y defendemos la Constitución. Por eso nuestras competencias son sumamente amplias e importantes en nuestro modelo de Estado constitucional. Y justamente la presidencia que yo asumo, compartiendo además la elección con mi directo amigo y colega en la vicepresidencia, que es el doctor Eloy Espinosa Saldaña Barrera, y en la dirección del Centro de Estudios Constitucionales, el prestigioso jurista e historiador del derecho Carlos Ramos Núñez, estamos abocados a un aspecto fundamental y que yo creo sinceramente que es una necesidad de la hora presente, que es velar por la institucionalidad. Porque la clave del desarrollo del Estado constitucional está en que las instituciones cumplan a cabalidad sus roles y sean respetadas en su autonomía y en su independencia. De tal suerte que cada entidad ejerce el poder que en el esquema constitucional se le ha atribuido, sin excederse y sin concentrar demasiado poder, y hay una suerte de juez o de elemento regulador de ese poder para evitar dos aspectos que son muy graves y que se dan en las dictaduras o en los regímenes totalitarios o en algunos regímenes que bajo el ropaje de la democracia encierran un régimen autoritario que es el exceso de poder y el abuso de poder. Entonces el tribunal tiene pues dentro de este modelo un rol fundamental y yo realmente me siento muy comprometido con la tarea de afincar la defensa de esos dos roles, es decir, la defensa de la persona humana, y por eso en mi discurso inaugural señalé que mi empeño fundamental es reafirmar el garantismo en el Perú. ¿Cómo enfrentar, doctor Blume, las indudables presiones que de alguna manera recibe un juez constitucional
porque se emiten resoluciones que muchas veces no gustan. ¿Cómo enfrentar esas presiones que muchas veces vienen de diferentes sectores? Yo creo que la forma de enfrentar esas presiones es, primero, con la convicción de tener principios y valores bien puestos, ser coherente en el accionar, ser respetuoso pero a la vez valiente en la defensa de su posición y no dejarse manipular ni impresionar. Un juez constitucional, como todo juez, debe ser un ciudadano de buena voluntad, bien intencionado, conocedor de su tarea y que actúe con independencia. Y en el colegiado que yo integro, lo digo con bastante satisfacción, yo encuentro que los miembros de este colegiado, todos responden a esas características. Son personas honestas, correctas y que actúan de acuerdo a sus principios y valores en el marco de las competencias que les asigna la Constitución. Esto es, vuelvo a repetir, defender los derechos fundamentales y defender la Constitución. Ahora, es importante señalar, y yo realmente pondero la pregunta que usted me formula, es importante señalar lo siguiente, que a mí me gustaría que quede claro a nivel de la opinión pública, ya que no solamente se trata de institucionalizar el país, algo vital, sino además se trata de que el juez constitucional sea entendido en su rol fundamental. Y por eso yo sostengo que una de las características del juez constitucional es tener muy claro cuál es el eje de preocupación y cuál es el ángulo de observación respecto a la problemática que se somete a su consideración, respecto al asunto controvertido que llega a su conocimiento y que debe merecer un pronunciamiento del juez constitucional. Respecto a lo primero, es importantísimo tener en cuenta que un juez constitucional no debe nunca perder de vista, sobre todo cuando se trata de los procesos en los que se alega una amenaza o una violación de un derecho constitucional, que su preocupación fundamental, ineludible, es velar por la protección de ese derecho. Es decir, quien alega que ha sido amenazado o violado en un derecho debe merecer en el juez constitucional una atención especialísima para ver si ha habido realmente amenaza o violación y si eso se ha producido, corregir inmediatamente y restablecer el ejercicio regular del derecho. Pueden haber otros ejes de preocupación, muy respetables, muy importantes, pero no deben ser los ejes prioritarios, porque si no, desnaturalizamos nuestra función y nos vamos por caminos diferentes que no corresponden a una auténtica judicatura constitucional. También en el ámbito de los procesos de control de la constitucionalidad, especialmente en el proceso de inconstitucionalidad, ahí el eje tiene que ser priorizar la aplicación y la jerarquía constitucional frente a normas de inferior jerarquía y que tengan el rango de ley o de rangos inclusive inferiores, pero siempre a través del proceso de inconstitucionalidad o del proceso competencial. Ahora bien, ¿cuál es el ángulo de observación que debe tener muy claro en su mente el juez constitucional? Es decir, ¿desde qué punto me ubico para analizar la problemática que se controvierte ante mí? Y el ángulo es desde la Constitución. A diferencia de otros jueces de otras áreas que muchas veces priorizan el punto de vista del legislador constituido, que es el legislador que dicta la ley. En cambio, el legislador constituyente es el que dicta la Constitución. Entonces yo me tengo que poner en el nivel del legislador constituyente desde la Constitución, y eso implica tener una idea clara de Constitución que no es solamente un conjunto de artículos y de normas que aparecen ahí, sino que es mucho más. La Constitución encierra principios, encierra valores, encierra instituciones, encierra un modelo organizacional del Estado, encierra distribución de competencias. Yo diría que en el fondo encierra una lógica y una filosofía del legislador constituyente, que en el caso peruano es una filosofía profundamente humanista, porque lo que quiere la Constitución es que cada uno de los peruanos, cada uno de nosotros,
y cada uno de los habitantes de este país tenga una estructura jurídico-normativa y una concepción de Estado que permita su pleno desarrollo, que lleve a la práctica sus potencialidades, que todos tengan iguales oportunidades. Entonces, fíjese qué hermoso es ser juez constitucional. Yo me siento sumamente premiado por el destino que me ha colocado en esta tarea y trato de llevarla a cabo con el mayor compromiso que sea posible. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Usted siempre ha hablado del sentimiento constitucional. El peruano, el ciudadano de a pie, ahora que hemos pasado de un estado legal a un estado constitucional, ¿conoce realmente su constitución? ¿Sabe a dónde acudir? ¿Sabe qué es lo que tiene que hacer? Mire, yo creo que está en proceso de conocer su constitución. No podemos decir que los ciudadanos en general, el pueblo en general, no tiene una sola idea de lo que es constitución. Yo creo que hay una idea, en algunos casos más precisa, en otros casos menos precisa, pero esto se nota en algunas manifestaciones que se han dado frente a ciertos hechos que se han presentado en la vida social y política del país, en donde el pueblo ha sido capaz de salir y reclamar por la institucionalidad, por la democracia, por la libertad. Pero la idea de sentimiento constitucional es una idea que nace en los pensadores del derecho constitucional, especialmente en uno de los grandes pensadores del siglo XX, que fue el profesor Karl Lowenstein. Y él decía lo siguiente: no funciona el sistema constitucional si el pueblo no llega a identificarse, a querer, a relacionarse de tal forma con su constitución que sienta que es parte de él y que pueda tener el valor y el coraje de salir a defender su constitución. Y es decir, tenga un sentimiento hacia la Constitución, se convierta, diría yo, en una suerte de portaestandarte de defensa de la Constitución. El día que logremos ese anhelo de que cada peruano haga carne de su Constitución, no se volverá a repetir en la historia nacional ningún episodio oscuro como se ha repetido antes, en que hemos vivido haciendo y deshaciendo constituciones o hemos vivido haciendo y deshaciendo la democracia. Permítame una pausa, doctor Blume. Muy interesante el diálogo que venimos sosteniendo con el señor presidente del Tribunal Constitucional. Luego de la pausa conversaremos con el doctor Blume de sus propuestas como nuevo presidente del Tribunal Constitucional. No se mueva de tus derechos. Gracias por la sintonía. Continuamos con tus derechos. Gracias por estar en la sintonía. Continuamos además con nuestro interesante diálogo con el presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini. Doctor Blume, hay un tema o una frase recurrente que dice que justicia que tarda no es justicia. ¿Cómo afrontará su gestión el reclamo de aquellas personas que dicen: yo tengo mi caso en el tribunal hace muchos años y este aún no ha sido resuelto? ¿Cómo trataremos ese tema? Bueno, lo vamos a tratar con el máximo criterio garantista. Es cierto que hay una carga importante de expedientes, algunos de los cuales deben merecer un amparo y otros quizás un rechazo por improcedencia, pero cualquier concepto de descarga, desde mi punto de vista, debe ser un concepto que priorice lo cualitativo a lo cuantitativo. Y por lo tanto, yo entiendo la descarga procesal del tribunal bajo ciertos parámetros o ciertas limitaciones. Por ejemplo, yo digo, descargar sí, pero descargar sin desamparar. Descargar sí, pero descargar sin desguarnecer.
Descargar sí, pero descargar sin abdicar. Es decir, no por una preocupación que prioriza el concepto de descargar, podemos dejar de lado el concepto vital, que es el de tratar de garantizar la vigencia efectiva de los derechos fundamentales. Y entonces es una dicotomía que para mí se resuelve tratando de priorizar la calidad de las resoluciones dictadas con un espíritu garantista, en donde primero se empiece por brindar al justiciable la oportunidad de ejercer a cabalidad su derecho de defensa, porque nosotros somos tercera y última instancia en los procesos de defensa de los derechos y somos además instancia única en los de inconstitucionalidad y competencial. Entonces yo creo que la descarga va a producirse en la medida en que el tribunal atienda con un criterio garantista el cúmulo de causas. ¿Y por qué se va a producir la descarga en esta forma? Porque nosotros, siendo la última instancia, si digamos actuamos con un criterio garantista y amparamos en un caso, esto se va a replicar en el Poder Judicial. Y por lo tanto el Poder Judicial, que tiene una característica: si el amparo o el habeas corpus o el habeas data o el proceso de cumplimiento son favorables al demandante, en segunda instancia el expediente ya no llega al tribunal. En cambio, si nosotros nos apresuramos por un criterio netamente de temporalidad o angustiados porque tenemos mucha carga y hay que descargar por descargar, en sacar resoluciones negativas sin un mayor análisis, eso lo va a replicar el Poder Judicial. Y a la larga, como las resoluciones denegatorias dictadas por el Poder Judicial en segunda instancia van a llegar al tribunal, nuestra carga va a aumentar por un efecto de dominó de nuestras resoluciones, y el justiciable siempre va a buscar justicia y va a tratar de llegar al tribunal, no solamente porque tiene la esperanza que el tribunal le dé la razón, sino porque llegando al tribunal tiene abierto el camino para llegar a la jurisdicción supranacional. Entonces tenemos que actuar con un criterio garantista, detenernos en cada caso con toda serenidad y ver cada caso en la peculiaridad del caso. Yo siempre digo, cada caso es autónomo en su peculiaridad. ¿Qué significa esto? Que cada caso tiene sus propias características, porque cada caso responde a un problema concreto. Y en el caso de los derechos fundamentales, a un drama humano, o por lo menos a una situación que se alega como dramática porque ha amenazado o violado derechos fundamentales. Entonces tenemos que detenernos ahí y ver eso, yo diría, también con sentimiento constitucional, porque el juez constitucional tiene que tener corazón. Si el juez constitucional es un teórico puro, que ve todo en el mundo esotérico académico y no siente la necesidad del justiciable, ni siente el problema del justiciable, vamos muertos. Y el drama de muchos tribunales, inclusive extranjeros, es que en ocasiones se ha perdido esa sensibilidad y entonces se resuelve por resolver. Y esa es una grave situación que yo realmente creo que no debe darse en ningún tribunal, ya sea constitucional o un tribunal ordinario. Entonces, para mí el tema de la descarga juega más que por una preocupación de la cantidad de expedientes que tenemos, por una preocupación de la calidad de resoluciones que emitamos y que van a sentar un derrotero, una línea para que casos similares sigan el mismo camino, o si no han llegado al Poder Judicial, en la práctica no se produzcan, porque ya se sabe que en casos como tal o cual el tribunal sentó esta línea interpretativa, sentó este principio, sentó esta posición, y entonces vamos, mediante un efecto revolvente que nace de la decisión del tribunal, vamos a provocar una mayor justicia constitucional, y vamos a actuar también en cierto sentido preventivamente. Interesante lo que dice doctor Blume, y le tomamos la palabra porque en realidad son ofrecimientos bastante interesantes y estoy totalmente seguro que generarán mucha expectativa en el usuario del servicio constitucional. Le agradezco, pero hay una cosa que quiero dejar en claro. Ese es mi empeño, y voy a hacer todos los esfuerzos para lograr ese objetivo, pero yo soy uno de 7.
y estoy convencido que mis colegas magistrados que tienen igual sensibilidad o mayor a la mía me van a ayudar en esta tarea. Doctor Blume, otro de los temas en los que ha ido avanzando el tribunal es en el tema de la descentralización de la justicia que se imparte en el tribunal. La gestión anterior hizo varias audiencias públicas descentralizadas y queríamos saber si esto se mantendrá, se le perfeccionará un poco, cuál es la intención en este desarrollo de la descentralización de la justicia. Mire, yo quiero ponderar el trabajo muy dedicado que hizo mi anterior o el anterior presidente del tribunal, mi predecesor, mi directo amigo, colega y digamos magistrado, el doctor Manuel Miranda Canales, que fue realmente un esfuerzo muy grande por llevar la justicia constitucional a todo el país. Yo voy a mantenerme en esa línea. Además, yo creo que no solamente debemos tratar de hacer audiencias en ciertos lugares del país cuando la carga procesal lo justifica, sino debemos también viajar cuando se da la oportunidad de una presencia, ya sea del tribunal o de un magistrado del Tribunal Constitucional, para intervenir en un acto de importancia, para marcar la representatividad y la institucionalidad del tribunal, para difundir el derecho constitucional, para difundir las sentencias del Tribunal Constitucional, y no solamente a nivel de digamos, ciertas instituciones, sino también a nivel de universidades, a nivel de colegios y a nivel de la sociedad en general. Porque hay un rol muy importante que tiene el tribunal en el Estado constitucional que estamos tratando de forjar en el Perú. Y ese es un rol docente. Tenemos que hacer enseñanza del derecho constitucional. Por eso es muy importante el Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional del Perú, que está a cargo del doctor Carlos Ramos Núñez. Porque ese es un centro en el cual se estudia el derecho constitucional, se difunde, se capacita, se publica, y que yo pretendo darle un impulso adicional para llegar a todo el territorio nacional difundiendo el mensaje constitucional del tribunal. Si queremos crear sentimiento constitucional, si queremos fortalecer el Estado constitucional, si queremos que la historia de antaño no se repita, si queremos institucionalizar el país, tenemos que sembrar conocimiento, experiencia, vivencias sobre el Estado constitucional. Entonces, ese también va a ser modestamente uno de mis empeños. Bien, muchísimas gracias, doctor Blume, por su presencia en Tus Derechos. Bastante aleccionadora la conversación que hemos tenido y esperamos tenerlo nuevamente en nuestro programa. Muchas gracias a ustedes. A ustedes les agradecemos la sintonía en Tus Derechos. Hasta la próxima.